ya estamos muy cerca de firmar los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Sin embargo, es importante señalar que la firma de los acuerdos como tal es, si se quiere, algo muy importante, pero muy formal. Ahí quedan otros desafíos que hay que mirar. Primero, ¿cuál va a ser la cohesión de las FARC como tal? O dicho de otra manera, si va a haber muchas disidencias o no. Eso en casi todos los procesos de negociación se presentan. Esperamos que en el caso colombiano sean lo mínimo posible, pero creo que no hay que descartar esa posibilidad. Y entonces el tema es qué va a pasar con esos disidentes. Segundo desafío en ese campo es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es la segunda guerrilla en importancia. Todavía con ella no se ha iniciado un proceso de conversaciones, aunque ya se anunció por parte del gobierno y el ELN en marzo desde Caracas que se iba a empezar, que había una agenda, pero hasta el momento no se ha podido poner en marcha esa mesa que iría a funcionar en Quito, es el acuerdo, por un tema alrededor del secuestro y la propuesta del gobierno de que esa tiene que ser una decisión unilateral previa del ELN. El ELN plantea que ese es un tema de la agenda y que está dispuesto a que lo discutan, pero en la mesa. Y ahí está atrancada esa posibilidad por ahora. Y el otro gran desafío es la implementación de los acuerdos, porque lo que muestra el estándar internacional de acuerdos de terminación de conflictos es que el porcentaje de implementación de los acuerdos es relativamente bajo. No llega en la mayoría de los casos al 50%. Entonces, evidentemente, eso va a generar una gran expectativa de qué tanto de lo que se acuerde efectivamente se va a implementar o simplemente, como decimos, queda en el papel. Y eso, sin duda, es un tema de preocupación, mucho más en un país como el nuestro, como Colombia, que tiene una larga tradición de firmar acuerdos que no se cumplen. Entonces, evidentemente, ese es un tema importante de preocupación. Pero por el otro lado, no hay duda que dejar atrás un periodo de violencia política como el que ha marcado los últimos 50 o 60 años de la historia colombiana, no hay duda que eso es muy importante para la democracia colombiana, para la sociedad colombiana. Creo que eso nos entusiasma a los colombianos, porque si hay algo negativo que ha marcado nuestra historia, es que ha habido una recurrente relación entre política y violencia, lo cual hace que aquellos disidentes, aquellos que piensan distintos, aquellos que son oposición, hay una fuerte tendencia a eliminarlos. Y eso evidentemente no permite que la democracia funcione. Entonces, digamos, es un balance de expectativas muy importantes, muy positivas para nuestra sociedad, pero también de grandes interrogantes a propósito de este periodo que vendría una vez se firmen los acuerdos, que esperamos sea un tema de unas semanas, quizás no más de un par de meses, diría yo. Okay. Y aparte la consolidación del acuerdo o la implementación del acuerdo, ¿cuáles crees que serían otros desafíos o retos a que se pueda consolidar el posacuerdo con una paz estable y duradera? Bueno, adicionalmente quedan otros temas que tienen que ver con fenómenos de inseguridad, especialmente relacionados con el narcotráfico
y el crimen organizado que está ligado a esta actividad. En Colombia los dos últimos gobiernos han llamado esto bandas criminales para diferenciarlo de lo que en el pasado se llamaron los grupos paramilitares. Y en segundo lugar están otros fenómenos también de tipo delincuencial ligados a otro tipo de rentas ilegales que son muy importantes, que es la minería del oro, la minería ilegal del oro, que ha sido, digamos, en algunas regiones colombianas una tradición histórica casi desde la colonia, pero que hoy día, en las últimas décadas, se ha convertido también, así como lo fue el narcotráfico, en una fuente de control de grupos ilegales, incluidas las guerrillas, pero otros también. Y ese tipo de fuente de financiación para actividades delincuenciales es algo que sin duda puede continuar estimulando fenómenos de violencia ya no ligados a motivaciones políticas, sino al control de esas redes de tipo ilegal que buscan controlar esas rentas de ese negocio, ya sea el narcotráfico, ya sea la minería, que sin duda es importante. Ahora, esperamos que el narcotráfico tenga una disminución importante en lo que tiene que ver con las zonas de influencia de las FARC, en el sentido en que se disminuyan de manera importante los cultivos de coca. Yo no diría que al 100%, pero sí en un porcentaje bastante importante. Y esto evidentemente puede disminuir la oferta tanto de pasta de coca como de cocaína en el mercado. Pero sería ingenuo creer que la totalidad de la producción de cocaína colombiana va a desaparecer, porque, como digo, hay otros actores ilegales, especialmente estas formas de crimen organizado, que controlan tanto algunas regiones de siembra como todo el negocio de procesamiento y tráfico. Ahora, pero se espera que la fuerza pública colombiana, una vez que la guerrilla de las FARC deje de ser una amenaza, va a tener más disponibilidad de diseñar estrategias para combatir a estos fenómenos delincuenciales y eventualmente presentar resultados en ese campo más importantes. Eso me parece que desde el punto de vista de seguridad es lo más preocupante, pero también, como le decía, está toda la expectativa, pero que también es preocupación, de muchas regiones campesinas donde por razones del conflicto hay niveles de acceso a educación, a salud, a vías, a saneamiento básico muy precarias, y que justamente se espera que con los acuerdos que firmaron gobierno y FARC, si se aplican como debe ser a través de programas de desarrollo agrario integral, pues puedan cada vez mejorar las posibilidades de acceso a esos bienes básicos y en esa medida calidad de vida. Pero eso está planteado entonces en términos de qué tanto de los acuerdos se van a implementar realmente para que esas expectativas que tienen regiones y comunidades se puedan cumplir. Sí. Y bueno, este proceso tiene una preocupación muy grande con las cuestiones de la sociedad civil, de la participación de la sociedad civil y en la negociación y después en la refrendación del proceso desde el principio. Y aparte con eso tiene la cuestión de la paz regional, o sea, de la construcción de la paz en las regiones que fueron más afectadas por el conflicto. ¿Cómo eso está evoluyendo con la evolución del acuerdo y cómo se piensa que eso debe pasar o que se va a consolidar? ¿Hay alguna perspectiva del posacuerdo cómo eso debe se estructurar? Bueno, cuando estoy hablando de implementación de los acuerdos, efectivamente estamos hablando de lo que en Colombia hemos venido denominando la paz territorial. Sí. Es decir, que los acuerdos
independiente de dónde se firmen, en La Habana, en Bogotá, no importa dónde, se implementan es en los territorios, es en las regiones donde el conflicto ha sido mucho más intenso. Ahora, el gran problema, y justamente nosotros en la Universidad Nacional estamos en este momento adelantando una serie de talleres en las regiones con comunidades, en este momento el gran interrogante es cómo es que se van a implementar esos acuerdos en los territorios, porque evidentemente el Estado no tiene hoy una institucionalidad para ello. La tuvo en el pasado, en épocas del estado de bienestar, pero todo eso fue desmantelado en su momento. Entonces hoy día la gran preocupación es quién va a desarrollar esa actividad. Va a estar a cargo de los municipios, va a estar a cargo de los departamentos, va a estar a cargo del gobierno nacional, una combinación entre organizaciones sociales en los territorios con el Estado. Bueno, esa es parte de esa gran discusión sobre ese tema de paz territorial. Ahora, evidentemente la participación de la sociedad en estos procesos de paz hoy día es un tema muy controversial, porque uno podría decir que hay desde posiciones maximalistas hasta posiciones minimalistas. Los primeros, los maximalistas, dirían todo el mundo tiene que participar. Eso suena bien, pero en realidad es poco viable que eso sea así. En el otro extremo están los que dicen no, eso nadie tiene por qué meterse, para eso está el gobierno que representa a la sociedad y él es el que tiene que llegar a acuerdos con la guerrilla. En este caso, lo que hicieron el gobierno y las FARC fue una posición intermedia, construir unos mecanismos de participación. Uno fueron los foros que se hicieron. Para ello se le pidió a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, que yo dirijo, que organizáramos los foros de participación. Se han realizado 9 foros de participación con cerca de unas 15.000 personas que recogieron propuestas, iniciativas en cada punto de la agenda sobre qué querían estos sectores sociales allí representados. Luego también con el tema de víctimas se acordó invitar directamente a 60 víctimas a que se reunieran con la mesa en La Habana en grupos de 12 víctimas y intercambiaran con ellos, les plantearan cada cual su caso, su drama si se quiere. Y esto también fue un elemento muy ilustrador para las dos delegaciones, la del gobierno y la de las FARC. Pero siempre hay sectores que pueden decir efectivamente ese nivel de participación es todavía precario, no es suficiente. Ahora viene el otro gran momento de la participación, que va a ser el de la refrendación de los acuerdos, que está previsto desde el inicio un mecanismo de refrendación ciudadana. Todo indica, y hoy justamente quizás la Corte Constitucional Colombiana, hoy 7 de julio, va a pronunciarse acerca de si el plebiscito es el mecanismo adecuado. Si la Corte acepta, ese va a ser el mecanismo. Seguramente se estará haciendo hacia octubre ese plebiscito y allí los colombianos tendremos la posibilidad de decir si estamos de acuerdo o no con ese paquete de acuerdos que ha firmado el gobierno con la FARC, y en esa medida se le dará o no esa refrendación popular a los acuerdos. Todo indica entonces que los próximos 3 meses o 4 meses van a ser de gran debate político en Colombia a propósito de los acuerdos, del contenido, de los alcances del mismo. Hay, por supuesto, un sector que a mi juicio es minoritario pero muy poderoso de la sociedad, que se opone a estos acuerdos, no propiamente porque sean enemigos de la paz, yo no usaría esa expresión,
sino que quisieran una paz más del estilo de la paz de los vencedores sobre los vencidos. Y eso, evidentemente, creemos la mayoría, no es viable hoy día. No sería posible que los miembros de la FARC simplemente pasen de la guerrilla a una prisión, como quisieran ellos. Entonces, digamos, el tema, por ejemplo, de justicia es uno de los temas de controversia, el problema de representación política que puedan tener los miembros de la FARC después de los acuerdos. Entonces, eso va a ser parte de esta controversia importante que se va a dar y que en últimas, creo, lo va a definir la lógica democrática, que es la lógica de la votación. Allí las mayorías dirán si efectivamente están de acuerdo con ello y eso se hará a través del voto. En democracia, yo he venido diciendo siempre, y creo que eso no es nada nuevo, las cosas se definen con votos, no con sondeos de opinión, no con redes sociales, sino con votos. Y entonces el día de la votación miraremos el peso. Yo personalmente estoy seguro que la mayoría de los colombianos vamos a apoyar, pero eso lo veremos en su momento. Y si es así, pues todo va a continuar en su normal desarrollo, si no, se plantearía un problema interesante a ver qué va a pasar, porque implicaría, como diríamos en términos de juego de naipes, repartir y volver otra vez a ver cómo vamos a jugar. Bueno, el año pasado tú ganaste el premio de uno de los 10 mejores líderes colombianos. ¿Nos puede contar un poco sobre eso? Bueno, hay una revista en Colombia que es probablemente la revista más importante, que se llama la revista Semana. Ellos tienen ya hace unos 10 años, o un poco más, junto con la Fundación Democracia y Liderazgo y con el apoyo de Movistar, entiendo, de la compañía de telefonía, que es la que lo financia, cada año una escogencia de 10 líderes de distintos campos de la sociedad, de sectores empresariales, de sectores populares, de sectores académicos, de sectores artísticos, donde seleccionan un grupo de 20 candidatos y luego dentro de esos 10 líderes que consideren que con su acción en ese año han hecho un trabajo relevante. En mi caso me parece que fundamentalmente se reconoce el trabajo que hemos hecho desde el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, todo este trabajo que hemos hecho para apoyar el proceso de conversaciones. Yo en ese sentido entonces he asumido este reconocimiento fundamentalmente como un reconocimiento al centro que dirijo y bueno, a una tarea de muchas décadas de trabajo en favor de la paz, de buscar posibilidades de solución al conflicto armado. Fue un hecho importante porque creo que fortalece nuestro trabajo en el Centro de Pensamiento, es un reconocimiento también a la Universidad Nacional que ha jugado de manera importante a favor de apoyar este proceso y bueno, a todos los colegas que conmigo trabajamos en esa tarea. Felicitaciones, profesores, y muchas gracias por la entrevista. Muy amable, muchas gracias.